En nuestro 10º aniversario, mi esposa, Lorena, y su familia tramaron un plan. No era una fiesta sorpresa con globos y un pastel. Era un plan para echarme de mi propia casa, para humillarme frente a todos y dejarme sin nada. Lo que no sabían, lo que nunca pudieron imaginar, es que yo llevaba 4 años preparando mi venganza, y que les quitaría hasta el último peso que creían tener. Todo comenzó una semana antes del gran día, en una noche de martes que olía a normalidad. El aroma del cilantro y la cebolla friéndose en la sartén llenaba nuestra cocina, una cocina que yo mismo había diseñado. Lorena se movía con una gracia casi coreografiada, picando un aguacate para el guacamole. Llevaba ese vestido de verano que tanto me gustaba, el de flores azules que resaltaba el color de sus ojos. Se giró hacia mí, con una sonrisa que, en retrospectiva, era tan afilada como el cuchillo en su mano. ¿En qué piensas, mi amor?, me preguntó, su voz era un murmullo meloso. Has estado muy callado hoy. Forcé una sonrisa. Solo pensaba en el sábado. 10 años, Lorena. Se siente como si fuera ayer cuando nos casamos en Querétaro. Sus ojos brillaron, pero era un brillo frío, como el del hielo. Lo sé, es increíble. Por eso quiero que sea perfecto. Tengo una sorpresa para ti, así que no hagas planes. Asentí, mi corazón era una piedra en mi pecho. Lo que tú digas, mi vida. Confío en ti. Confianza. Qué palabra tan extraña. Durante la última década, se la había entregado por completo, sin reservas. Le había entregado mi amor, mis sueños, mi lealtad. Y ella, con la ayuda de su familia, la había triturado hasta hacerla polvo. La cena transcurrió como un acto en una obra de teatro. Hablamos de su trabajo en la agencia de marketing, de un nuevo cliente que había conseguido. Hablamos de mi trabajo como ingeniero en ciberseguridad, un trabajo que su familia siempre describía con un apenas disimulado desdén, Isidro y sus computadoras. Para ellos, yo era el chico de provincia, el becado que tuvo la suerte de casarse con su Lorena, la joya de la familia. Mientras lavaba los platos, Lorena se apoyó en mi espalda, sus brazos rodeándome la cintura. ¿Sabes? Mamá y mis hermanas vendrán el jueves para ayudarme con los preparativos del sábado. Claro, mi amor, dije, mi voz sonaba hueca en mis propios oídos. Sabes que tu familia siempre es bienvenida. Mentira. Cada visita de Beatriz, mi suegra, y de sus 2 víboras menores, Marisela y Dalia, era como una pequeña invasión. Llenaban la casa con sus voces agudas, sus críticas veladas y su perfume caro que se impregnaba en los cojines durante días. Juzgaban la decoración, la comida, la forma en que yo respiraba. Y yo lo soportaba todo por Lorena. Porque la amaba. O, mejor dicho, amaba a la mujer que creí que era. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, su respiración tranquila y acompasada, yo me quedé mirando el techo. La calma en esa casa era una mentira. La sonrisa en el rostro de mi esposa era una máscara. Y bajo esa fachada de felicidad doméstica, un complot venenoso había estado creciendo durante meses. Pensaban que yo era un tonto, un peón en su juego. Pero un peón, si llega al otro lado del tablero, puede convertirse en la pieza más poderosa. Y yo ya estaba a un solo movimiento de coronar. El sábado no sería mi final. Sería el de ellas. La decisión de prepararme para la guerra no nació de la noche a la mañana. Fue una semilla plantada hace 4 años, regada con pequeñas gotas de desprecio y humillación hasta que germinó en una fría y metódica resolución. El catalizador fue el cumpleaños número 58 de Beatriz, mi suegra. La fiesta se celebró en el jardín de su casa en Las Lomas, un despliegue de opulencia que siempre me pareció un poco vulgar. Yo, como siempre, intentaba pasar desapercibido, ayudando a servir las bebidas, sonriendo a los invitados que me miraban con esa mezcla de curiosidad y lástima reservada para el esposo de la hija de Beatriz. En un momento, entré a la cocina para buscar más hielo y las escuché. La puerta estaba entreabierta y sus voces flotaban hacia mí, ajenas a mi presencia. Era Beatriz, hablando con Lorena en un susurro sibilante. «Míralo, hija», dijo Beatriz, y supe que hablaba de mí.
Se esfuerza tanto por encajar, el pobrecito. Un simple ingeniero de Querétaro. Te está frenando, Lorena. Te lo he dicho 1000 veces. Tú merecías a alguien de nuestra altura, alguien con apellido, con conexiones. Esperé, conteniendo la respiración, a que Lorena me defendiera. Esperé que dijera mamá, no hables así de mi esposo. Lo amo. Esperé cualquier cosa, un murmullo de protesta, una defensa tibia. Pero solo hubo silencio. Un silencio que lo dijo todo. Un silencio cómplice que me atravesó el corazón como un puñal de hielo. En ese instante, comprendí que para mi esposa, yo era una vergüenza. Un escalón social por debajo de lo que ella sentía que merecía. Salí de allí sin hacer ruido. El resto de la noche actué con normalidad, pero algo dentro de mí se había roto para siempre. La confianza, ese fino hilo de cristal que sostenía nuestro matrimonio, se había hecho añicos. Un par de semanas después, busqué a don Ramiro. Era un abogado retirado, amigo íntimo de mi padre desde la infancia. Un hombre sabio, de bigote cano y ojos que habían visto de todo. Nos sentamos en su despacho, que olía a libros viejos y a café de olla. Le conté, no el incidente específico, sino la sensación general de inseguridad, el sentirme constantemente evaluado y menospreciado por la familia de mi esposa. Don Ramiro me escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre su escritorio de caoba. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Isidro, dijo finalmente, su voz era grave y serena. En la vida, y especialmente en la familia y en los negocios, uno debe esperar lo mejor, pero siempre, siempre, prepararse para lo peor. El amor es el cimiento, sí, pero el patrimonio es la estructura. Y si la estructura no es sólida, el amor se convierte en un arma en manos equivocadas. Ese día, salí de su despacho con un nuevo propósito. No se trataba de dejar a Lorena. Aún albergaba la estúpida esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Se trataba de protegerme. Bajo la guía de don Ramiro, comencé mi plan de 4 años. Lo primero fue la casa. La habíamos comprado con un crédito hipotecario a nombre de ambos. Durante los 2 años siguientes, cada peso extra que ganaba con mis proyectos de consultoría como freelance iba a un solo lugar, pagos adelantados a la hipoteca. Le dije a Lorena que estaba invirtiendo en un fondo de alto riesgo. Ella nunca preguntó los detalles. Cuando finalmente liquidé la deuda, hice la jugada más importante. Refinancié la casa a través de una de mis pequeñas empresas de software, una entidad legal de la que Lorena no sabía nada. La nueva escritura quedó únicamente a mi nombre. A ella le dije que habíamos conseguido un mejor trato con el banco que requería reestructurar los papeles, y que era más sencillo si solo figuraba yo. Ella firmó los documentos de cesión de derechos sin leerlos, más preocupada por elegir el color de las nuevas cortinas. Al mismo tiempo, mi consultora fantasma empezó a crecer. Me especialicé, de manera muy deliberada, en crear software de gestión para pequeñas empresas inmobiliarias y administradores de propiedades en la ciudad. No era una coincidencia. Era un diseño. Estaba construyendo mi propia red, mi propio arsenal de contactos e información, ladrillo por ladrillo, línea de código por línea de código. Todo en silencio. Todo mientras interpretaba el papel del esposo dócil, el yerno inofensivo. El tonto. La calma tensa en la que había vivido durante 4 años se rompió hace exactamente 3 semanas. La ironía es que fue la tecnología, mi propio campo de batalla, la que me reveló la traición en toda su cruda dimensión. Lorena llevaba meses quejándose de su celular. Está lento, se traba, la batería no dura nada, era su letanía diaria. Finalmente, se compró el último modelo, un aparato brillante y caro que trataba como si fuera una joya. Mi amor, ¿me ayudas a pasar todo? Me pidió una tarde, entregándome el teléfono nuevo y el viejo. Tú eres el experto. Yo seguro le pico a algo y borro mi vida entera. Asentí. Era una tarea rutinaria para mí. Mientras ella se daba una ducha larga y relajante, me senté en mi estudio con ambos teléfonos y su laptop. Para asegurar una transferencia de datos sin problemas, necesitaba acceder a su cuenta de iCloud.
Abrí el navegador en su computadora e inicié sesión. En el momento en que la cuenta se sincronizó, la pantalla se inundó de notificaciones. Correos del trabajo, alertas de redes sociales, lo normal. Estaba a punto de ignorarlas cuando algo captó mi atención. Una notificación de WhatsApp. No era el contenido lo que me alarmó, sino el nombre del grupo. Operación Adiós Isidro. Mi sangre se heló. El aire se volvió espeso en mis pulmones. Por un segundo, pensé que era una broma de mal gusto. Una broma increíblemente cruel. Hice clic. No era una broma. El grupo tenía 4 miembros, Lorena, su madre Beatriz, y sus hermanas, Marisela y Dalia. Y el historial de mensajes era un compendio de 6 meses de odio, desprecio y conspiración. Me desplacé, por la conversación, mi corazón martilleando contra mis costillas con una fuerza dolorosa. Cada mensaje era una puñalada. Marisela, ya quiero ver la cara de idiota que pondrá cuando le demos los papeles. ¿Creen que llore? Ja ja ja. Dalia, yo ya llamé a la compañía de mudanzas. Podemos sacar toda su basura el jueves mientras está en el trabajo. Todo va al almacén 247 en la calle 5. Mamá ya tiene la llave. Beatriz, mi amigo abogado ya tiene listo el divorcio. Se lo entregaremos en plena fiesta. Para las 6 de la tarde, estará en la calle y sin casa. No puedo esperar a ver su cara de fracasado. Y luego, el mensaje de mi esposa. De Lorena. No eran palabras. Era un simple emoji riendo a carcajadas, seguido de un texto que me quemó las retinas, deberíamos grabarlo para TikTok. El perdedor recibe su merecido. 10 años fingiendo amar a este patético y por fin seré libre. 10 años fingiendo. La frase resonó en mi cabeza, un eco ensordecedor que ahogó cualquier otro pensamiento, cualquier otro sentimiento. El dolor era tan agudo, tan físico, que tuve que agarrarme del escritorio para no caerme. Seguí leyendo, con una especie de fascinación morbosa. Hablaban de cómo siempre me habían considerado inferior a ellas. Lorena, según confesaba en el chat, solo se había casado conmigo porque quedó embarazada en el último año de universidad. Algo que yo nunca supe porque tuvo un aborto espontáneo temprano y nunca me dijo la verdadera razón de nuestro compromiso apresurado. Hablaban de cómo habían estado esperando el momento perfecto para arruinarme por completo. Beatriz me llamaba don nadie y muerto de hambre con suerte. Tenían todo planeado. Me invitarían a lo que yo creería que era nuestra cena de aniversario el sábado por la noche. En cambio, entraría a una habitación llena de papeles de divorcio, cajas de mudanza y sus caras sonrientes, todas filmando mi reacción para su entretenimiento en redes sociales. Cerré la laptop. El sonido del clic fue anormalmente fuerte en el silencio de mi estudio. Me quedé inmóvil, mirando la pared. El dolor inicial, esa sensación de desgarro en el pecho, comenzó a transformarse. Se enfrió, se solidificó, convirtiéndose en algo duro y pesado. Era una calma aterradora. La calma de un hombre que lo ha perdido todo y, por lo tanto, ya no tiene nada que perder. Mi plan de 4 años, ese escudo que había construido para defenderme, de repente se convirtió en una espada. Ya no se trataba de protegerme. Se trataba de contraatacar. No iba a ser su víctima. Iba a ser su juez, jurado y verdugo. La operación Adiós Isidro seguía en pie. Pero el que se iba a despedir de todo no era yo. Las siguientes 3 semanas fueron el acto de actuación más difícil de mi vida. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, habitando un cuerpo que sonreía, asentía y hacía el amor, mientras mi mente operaba en un plano completamente diferente. Un centro de comando de guerra donde cada movimiento era calculado. Cada mañana, Lorena me besaba antes de irse al trabajo. Sentía sus labios fríos contra los míos y tenía que reprimir el impulso de limpiarme la boca. Que tengas un buen día, mi amor, me decía. Y yo respondía, tú también, cuídate. Las palabras salían de mi boca, pero se sentían ajenas, como si las estuviera leyendo de un guión. Mi trabajo se convirtió en mi santuario.
Me sumergía en líneas de código, en algoritmos de seguridad complejos, y el mundo exterior se desvanecía. Pero incluso allí, el veneno de su traición se filtraba. Durante mi hora de comida, en lugar de comer, me dedicaba a mi verdadera labor, la guerra. Usando mis habilidades, creé un script que discretamente reenviaba una copia de cada mensaje del grupo Operación Adiós Isidro a un servidor seguro. Cada nuevo plan, cada insulto, cada detalle logístico, quedaba documentado con fecha y hora. Eran mi arsenal. Leía cómo Dalia se jactaba de haber usado mi tarjeta de crédito, guardada en su cuenta de Amazon desde que la ayudé con su mudanza el año pasado, para pagar el primer mes del almacén. Ni cuenta se va a dar, es un despistado para el dinero, escribió. Sonreí. Yo revisaba mis estados de cuenta cada noche. Por supuesto que me había dado cuenta. La parte más difícil eran las noches. Lorena se acurrucaba a mi lado en la cama, buscando mi calor, y yo tenía que obligar a mis músculos a no tensarse. Me contaba sobre su día, sobre sus planes para el fin de semana, sobre lo emocionada que estaba por nuestro aniversario. Y yo la escuchaba, haciendo las preguntas correctas, mostrando el interés adecuado, mientras por dentro mi furia ardía como un horno. Una noche, estábamos viendo una película en el sofá. Era una de esas comedias románticas que a ella le encantaban. En la pantalla, la pareja protagonista superaba un malentendido y se besaba apasionadamente. Lorena suspiró. ¿No es hermoso?, dijo, apoyando su cabeza en mi hombro. A pesar de todo, el amor siempre gana. Me quedé en silencio. El amor. ¿Qué sabía ella del amor? Mi amor por ella había sido real, incondicional. El suyo, según sus propias palabras, había sido una farsa de 10 años. ¿Isidro?, insistió, levantando la cabeza para mirarme. Sí, es hermoso, respondí, mi voz era un susurro ronco. Esa noche, no pude dormir. Me levanté sigilosamente y fui a mi estudio. Abrí un cajón cerrado con llave y saqué un viejo álbum de fotos. Allí estábamos, en nuestra boda. 2 jóvenes de 24 años, sonriendo a la cámara, llenos de sueños y promesas. Él, un chico ingenuo de Querétaro, locamente enamorado. Ella, una chica hermosa con un secreto en el vientre. Sentí una punzada de dolor, un eco de la vida que pude haber tenido, del hombre que solía ser. ¿Había alguna forma de evitar esto? ¿Podría simplemente enfrentarla, gritarle, llorar, y luego marcharme? Podría. Pero eso sería darles exactamente lo que querían, el drama, el espectáculo, mi humillación. Sería dejar que se salieran con la suya. Y eso no iba a suceder. Beatriz, Marisela, Dalia, ellas habían envenenado a Lorena, la habían moldeado a su imagen y semejanza, llena de clasismo y desprecio. No solo querían divorciarse de mí. Querían destruirme, aniquilarme. Un crimen tan premeditado no merecía un final rápido. Merecía un castigo. Cerré el álbum de fotos. El hombre de esa foto estaba muerto. Lo habían matado. En su lugar, había alguien más. Alguien más frío, más duro, más calculador. Alguien que entendía que en algunas guerras, la única forma de ganar es no mostrar piedad. Guardé el álbum en el cajón y volví a la cama. Me acosté junto a mi esposa, la arquitecta de mi miseria, y por primera vez en 3 semanas, dormí profundamente. El duelo había terminado. La furia había encontrado su cauce. El sábado llegó. El día del aire en la casa vibraba con una energía extraña, una mezcla de mi tensión contenida y la euforia mal disimulada de Lorena. Me despertó con un beso y el desayuno en la cama, chilaquiles, mis favoritos. Feliz aniversario, mi amor, dijo, sus ojos brillando con una anticipación depredadora. Feliz aniversario, cariño, respondí, comiendo lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el último, aunque sabía que era el preludio de una tormenta. Pasó la mañana actuando como la esposa perfecta, recordando anécdotas de nuestra boda, hablando de nuestro futuro. Un futuro que ella sabía que no existía. Cada palabra era una mentira calculada, cada sonrisa una farsa.
Fue una actuación magistral de hipocresía, y yo era su público cautivo. Alrededor de las 2 de la tarde, llegó el momento que yo esperaba. Bueno, mi vida, tengo que salir, anunció, mirando su reloj. Necesito recoger unas flores, confirmar la reservación en el restaurante, ya sabes, los últimos detalles para tu sorpresa. Claro, ve con calma, le dije, dándole un beso en la frente. Un beso de Judas. En el instante en que la puerta de la cochera se cerró, me transformé. El esposo dócil desapareció. El estratega tomó el control. Tenía una ventana de 3 horas, como máximo. No podía desperdiciar ni un segundo. Mi primer destino era el almacén 247 en la calle 5. Ya había verificado en mis estados de cuenta que el cargo de almacenes seguros SADCB se había hecho con mi tarjeta, tal como Dalia se había jactado. Conduje hasta allí, mi camioneta vacía esperando ser llenada. El lugar era un laberinto de pasillos de metal y puertas de acero enrollables. Localicé la unidad 247. El candado era barato, de combinación. En el chat, Dalia había compartido la combinación con las demás, el año de nacimiento de Beatriz. Patético y predecible. Lo abrí en menos de 10 segundos. Al levantar la pesada cortina de metal, el olor a polvo y cartón me golpeó. Y allí estaban. Mis cosas. No todo, pero sí una parte significativa. Habían sido astutas, llevándose objetos que no notaría de inmediato. Mis libros de texto de la universidad, mi vieja colección de vinilos, herramientas del garaje, mi equipo de campamento y la ropa de invierno. Vi la caja con las iniciales de mi padre, llena de sus viejas herramientas de carpintería, el único recuerdo físico que me quedaba de él. Verla allí, arrojada en un rincón como basura, encendió una nueva llama de furia en mi interior. Pero no había tiempo para la ira. Había tiempo para la acción. Ya tenía contratado un servicio de mudanza de emergencia, 2 hombres fuertes y eficientes que llegaron a los 10 minutos. Todo lo que hay en esta unidad, les dije, señalando el interior, necesito que lo trasladen a esta otra dirección. Les di la dirección de un almacén diferente, al otro lado de la ciudad, una unidad que había rentado esa misma semana a nombre de mi empresa de consultoría. En menos de una hora, la unidad 247 estaba completamente vacía. Pero mi plan no era solo recuperar mis cosas. Era dejarles un regalo de despedida. Mientras los de la mudanza trabajaban, yo había conducido de vuelta a casa, había cargado mi camioneta y había regresado. ¿Con qué? Con toda la basura que había estado acumulando en mi oficina durante años. Monitores de computadora viejos que ya no funcionaban, torres de PC obsoletas, cables enredados, montañas de manuales de software de los años 90, muebles de oficina rotos que planeaba llevar al vertedero. Empecé a llenar la unidad 247 con esa chatarra. Lo apilé todo de forma caótica, creando una montaña de basura electrónica y desorden. Parecía como si alguien hubiera entrado, robado los objetos de valor y dejado solo los desperdicios. El toque final fue el candado. Quité el que ellas habían puesto y lo reemplacé con un candado de alta seguridad que había comprado esa mañana. Un candado cuya única llave estaba en mi bolsillo. Me dirigí a la oficina del almacén y, usando mi identificación y la tarjeta de crédito con la que se había hecho el pago original, cambié la información de contacto a mi nombre y pagué por adelantado 6 meses de renta. Legalmente, la unidad ahora era mía. Cuando terminé, miré mi obra. La unidad 247, el lugar donde planeaban despojarme de mi pasado, se había convertido en una trampa. Una cápsula del tiempo llena de mi basura, esperándolos. Regresé a casa justo a tiempo. Me di una ducha rápida y me cambié. Cuando Lorena entró por la puerta, yo estaba en el sofá, leyendo un libro, la imagen misma de la calma. Ya volví. Canturreó, dejando unas bolsas en la entrada. Estaba radiante, sus mejillas sonrojadas por la emoción. ¿Estás listo para nuestra gran noche? Nací listo, respondí, cerrando el libro. La sonrisa en su rostro era la de un lobo a punto de devorar a su presa. No tenía idea de que la presa ya se había ido, y en su lugar, había un cazador esperándola.
La hora previa a nuestra salida fue un crescendo de hipocresía. Lorena se arregló con un esmero casi teatral. Se puso un vestido rojo carmesí, ceñido y elegante, uno que yo le había regalado en un aniversario pasado. Se maquilló, se peinó, y cada 5 minutos me preguntaba si me gustaba cómo se veía. «Te ves deslumbrante, Lorena», le decía, y no era mentira. Se veía hermosa. La belleza de una flor carnívora. Poco después de las 6:30, el timbre sonó. Eran Marisela y Dalia. Llegaron con risas forzadas y abrazos exagerados. «Feliz aniversario, cuñadito», dijeron al unísono, sus voces chirriantes. Ambas iban vestidas para una fiesta, no para una cena íntima de dos. La farsa era tan obvia que resultaba casi insultante. 10 minutos después, llegó Beatriz. La matriarca. Llevaba un traje sastre de color marfil y una expresión de solemne satisfacción, como una emperatriz romana a punto de presenciar una ejecución en el Coliseo. En su mano, un portafolios de piel color vino. El arma del crimen. «Isidro, qué gusto verte», dijo, su sonrisa no llegaba a sus ojos fríos. «Lorena, estás preciosa, hija». Se sentaron en la sala, actuando como si su visita fuera la cosa más natural del mundo. Me ofrecieron una copa de vino, que acepté. Sostuve la copa, sintiendo el frío del cristal, y observé el espectáculo. Las miradas cómplices que intercambiaban, las sonrisitas contenidas. Estaban tan llenas de sí mismas, tan seguras de su victoria, que no podían ver la tormenta que se cernía sobre ellas. A las 7 en punto, Lorena aplaudió suavemente. «Bueno, es la hora». «¿Nos vamos, mi amor?» «A donde tú me lleves», respondí, poniéndome de pie. «Las chicas y mamá nos alcanzarán allá», dijo, guiándome hacia la puerta. «Es una sorpresa, así que yo te digo por dónde ir». Salimos a la cochera y nos subimos a mi coche. El coche que yo había pagado en efectivo. «Gira a la derecha aquí, sigue derecho 3 cuadras, en el próximo semáforo, a la izquierda». Sus instrucciones me llevaron por un camino que conocía bien. No nos dirigíamos a ninguno de nuestros restaurantes favoritos en Polanco o La Condesa. Nos dirigíamos a la Colonia del Valle, a la casa de Marisela. Cuando doblamos en su calle, vi varios coches estacionados afuera. A través de las ventanas de la casa, pude ver el movimiento de personas. La trampa estaba lista. «Oye, ¿qué hacemos aquí?», pregunté, fingiendo confusión. «Oh, es que Marisela me pidió que pasara por algo rapidísimo antes de ir al restaurante». «No tardamos nada, te lo prometo», dijo, su voz temblaba ligeramente por la emoción contenida. Estacioné el coche. Apagué el motor. Por un instante, reinó el silencio. La miré. Era la última vez que la vería como mi esposa. La última vez que compartiríamos un momento, aunque fuera uno basado en una mentira tan monumental. «Vamos», dijo, casi sin aliento, abriendo su puerta. Caminamos por el corto sendero de piedra hasta su puerta principal. Lorena no tocó el timbre. Simplemente giró el pomo y abrió la puerta. «¡Sorpresa!», gritaron. La sala estaba llena. No solo eran Beatriz y sus hijas. Estaban sus tíos, sus primos, algunos amigos de la familia. Unas 15 personas en total. Todos me miraban con sonrisas extrañas, depredadoras. Y en el centro de la habitación, de pie como un general ante sus tropas, estaba Beatriz. A su lado, Marisela sostenía su teléfono en alto, el pequeño punto rojo de la grabación ya brillando en la oscuridad. El silencio cayó de golpe. La palabra sorpresa quedó flotando en el aire, cargada de veneno. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando mi reacción. Esperando el desconcierto, el dolor, la humillación. Lorena dio un paso atrás, alejándose de mí, posicionándose junto a su madre. Su rostro era una máscara de falsa compasión. Beatriz dio un paso al frente, levantando el portafolios de piel. «Isidro», comenzó, su voz resonando en la sala silenciosa, «lamento que tengas que enterarte de esta manera, pero...». Levanté una mano para detenerla. Y entonces, hablé.
Mi voz no era fuerte, pero cortó el silencio como un bisturí. Era una voz calmada, fría, llena de un poder que ninguno de ellos había escuchado antes en mí. Antes de que empiecen a grabar, dije, mirando directamente al lente del teléfono de Marisela, quizás quieran revisar el almacén 247. El efecto de mis palabras fue instantáneo y devastador. Fue como si hubiera arrojado una granada de hielo en medio de la habitación. Las sonrisas se congelaron y se hicieron añicos. La expresión de triunfo en el rostro de Beatriz se desmoronó, reemplazada por una confusión que rápidamente se agrió en pánico. Lorena se puso pálida como el papel, su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. Dalia, que también estaba grabando con su teléfono, lo dejó caer al suelo con un golpe seco. ¿Qué dijiste? Tartamudeó Marisela, bajando su teléfono. Ignoré su pregunta. Saqué mi propio teléfono del bolsillo, lo desbloqueé y abrí la galería de capturas de pantalla. Operación Adiós Isidro, leí en voz alta, mi voz resonando en el silencio mortal. Un nombre bastante creativo. Veamos algunos de los mejores momentos. Y empecé a leer. Marisela, 15 de abril, ya quiero ver la cara de idiota que pondrá cuando le demos los papeles. ¿Creen que llore? Ja ja ja. Marisela retrocedió como si la hubiera abofeteado. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los otros invitados. Dalia, 22 de abril, yo ya llamé a la compañía de mudanzas. Usé la tarjeta del idiota que guardé en Amazon. Ni cuenta se va a dar. Dalia se encogió, su rostro era una mezcla de furia y miedo. Beatriz, 2 de mayo, mi amigo abogado ya tiene todo listo. Para las 6 de la tarde, estará en la calle y sin casa. No puedo esperar a ver su cara de fracasado. Beatriz me fulminó con la mirada, su rostro enrojecido de ira. ¿Cómo te atreves? Estás violando nuestra privacidad. Esto es ilegal. ¿Ilegal? Repliqué, levantando una ceja. ¿Más ilegal que planear durante 6 meses dejar a su yerno en la calle? ¿Más ilegal que usar mi información financiera sin mi permiso para cometer un fraude? Porque eso, Beatriz, tiene un nombre en el Código Penal. La habitación explotó en un caos de acusaciones. ¿Estás loco? Nos has estado espiando. Gritó Lorena, encontrando finalmente su voz. Era un chillido agudo, histérico. Eres un enfermo controlador. ¿Controlador yo? Respondí, mi calma contrastaba violentamente con su histeria. ¿O controlador es el que planea una humillación pública para la persona con la que ha compartido su cama durante 10 años? Los tíos y primos comenzaron a retroceder, mirando a Beatriz y a sus hijas como si las vieran por primera vez. La fiesta se había convertido en un juicio, y ellas eran las acusadas. Lorena intentó cambiar de táctica. Era una broma. Solo estábamos desahogándonos. Nunca íbamos a hacerlo de verdad. ¿En serio? Pregunté, deslizando el dedo por la pantalla de mi teléfono. Porque aquí tengo una captura de pantalla de ayer, de Dalia confirmando la hora de llegada del camión de mudanzas para el próximo lunes. Y otra de Beatriz discutiendo con su abogado los detalles de cómo servirme los papeles esta noche para maximizar el impacto. ¿Eso también era parte de la broma? Se quedaron sin palabras. La evidencia era irrefutable, y sus propias palabras eran las cadenas que las ataban. La discusión duró lo que pareció una eternidad. Se convirtió en un torbellino de gritos, insultos y negaciones desesperadas. Dalia insistió en que yo me merecía todo lo que habían planeado porque había sido un lastre para Lorena durante años. Pudo haberse casado con alguien exitoso si no te tuviera atado al tobillo, gritó. Marisela me llamó patético y me dijo que su familia nunca me había querido allí. Pero fue Beatriz la que realmente perdió el control. Su fachada de dama de sociedad se resquebrajó, revelando a la víbora que había debajo. No tienes idea de con quién te estás metiendo, insecto. Siseó, acercándose a mí. Mi familia tiene conexiones, tiene recursos que tú ni siquiera puedes imaginar. Cometiste el peor error de tu vida si crees que puedes burlarte de nosotras. Podemos arruinar tu vida, destruir tu carrera.
Mientras ella despotricaba sobre la vasta red de poder que su difunto esposo había construido, yo simplemente la observé. Y en ese momento, tomé una decisión. Saqué mi teléfono de nuevo. Ellas pensaron que iba a mostrarles otra captura de pantalla. En su lugar, marqué 3 números, 911. Puse la llamada en altavoz. 911, ¿cuál es su emergencia? Dijo una voz tranquila al otro lado de la línea. Toda la habitación se quedó en un silencio sepulcral. Las caras de Beatriz, Lorena, Marisela y Dalia eran un poema de puro terror. Buenas noches, dije, mi voz clara y firme. Quisiera reportar un caso de fraude con tarjeta de crédito y robo de identidad. Tengo pruebas que demuestran que varias personas han utilizado mi información financiera sin mi conocimiento para alquilar un espacio de almacenamiento. El operador comenzó a hacerme preguntas. Mientras respondía, los invitados comenzaron a escabullirse por la puerta trasera, no queriendo ser testigos de un posible arresto. No es necesario que envíen una patrulla en este momento, dije finalmente, mirando a las 4 mujeres paralizadas. Creo que la situación inmediata ya está bajo control. Pero sí, quisiera levantar un reporte formal. Colgué la llamada. El mensaje había sido enviado. No era una amenaza vacía. Tenía el poder legal de mi lado, y ahora ellas lo sabían. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejándolas allí, de pie en medio de su fiesta fallida, rodeadas por los restos de su arrogancia. La operación Adiós Isidro había sido neutralizada. Pero mi propia operación, la operación Consecuencias, apenas estaba comenzando. Salí de esa casa y respiré el aire fresco de la noche. Se sentía limpio, puro, después de la atmósfera viciada que dejé atrás. Conduje a casa en silencio. Unos 20 minutos después, Lorena llegó en un Uber. Entró a la casa sin mirarme, subió directamente a nuestra habitación y cerró la puerta. La escuché hablar por teléfono en susurros furiosos, probablemente con su madre o sus hermanas. 1 hora más tarde, bajó. Su rostro estaba hinchado por el llanto, pero sus ojos tenían una nueva y desesperada estrategia. Se acercó a mí en el sofá, se arrodilló a mi lado y tomó mis manos. Isidro, mi amor, por favor, perdóname, sollozó. Todo fue un terrible error. Mamá y mis hermanas me presionaron, me llenaron la cabeza de ideas. Nunca quise hacerte daño. Te amo. Te amo más que a nada. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, podemos renovar nuestros votos. Escuché cada palabra, cada mentira cuidadosamente elaborada. Esta era la misma mujer que, hacía unas horas, se reía de la idea de mi humillación. La misma que había escrito que fingió amarme durante 10 años. ¿Terminaste? Pregunté, mi voz desprovista de toda emoción. Ella se quedó helada. Isidro, por favor. Lo que viste esta noche, dije, retirando mis manos de las suyas, no fue el final. Fue el comienzo. Creen que porque descubrí su pequeño y patético plan, todo ha terminado. Creen que puedes venir aquí, llorar un poco, y todo volverá a la normalidad. Me puse de pie, y ella retrocedió instintivamente. ¿Crees que el almacén fue el golpe maestro? ¿Descubrir sus mensajes? Por favor, Lorena. Eso fue solo un saludo. Una forma de hacerle saber que el tonto al que han subestimado durante una década no es tan tonto después de todo. Caminé hacia mi estudio y ella me siguió, como un perro asustado. Abrí mi laptop y la giré hacia ella. En la pantalla había un organigrama que había preparado. Un plan de batalla. ¿Ves esto? Es un mapa de sus vidas. De sus vulnerabilidades. Mientras ustedes pasaban 6 meses planeando una fiesta de humillación, yo pasé 4 años construyendo un arsenal. Señalé el primer nodo del mapa, que tenía su nombre. Tu trabajo. Tu querida agencia de marketing. Estás muy orgullosa de ella, ¿verdad? Bueno, resulta que 3 de sus clientes más grandes, los que representan el 60% de los ingresos de tu sucursal, han estado usando los servicios de mi pequeña consultora para desarrollo web y análisis de datos durante los últimos 2 años.
A las 9 de la mañana del lunes, los tres recibirán una oferta formal de mi parte para manejar toda su presencia digital, por un 30% menos de lo que le pagan a tu empresa. ¿Adivina qué van a elegir? Sus ojos se abrieron con horror. No. No te atreverías. La gente perderá su trabajo. Tus acciones tienen consecuencias, Lorena. Y estas son las tuyas. Señalé el siguiente nodo, Marisela. Tu hermana, la gerente de propiedades. ¿Recuerdas a mi amigo Brandon de la universidad? El que te pareció gris y aburrido. Resulta que ahora es el director regional de la compañía para la que trabaja Marisela. Creo que a Brandon le interesará mucho saber que una de sus empleadas ha estado utilizando recursos de la empresa, como vehículos y sistemas informáticos, para orquestar una vendetta personal. Se llama abuso de confianza, y las empresas de ese tamaño se lo toman muy, muy en serio. Pasé al nodo de Dalia. ¿Y tu hermanita, la del catering? Su negocio depende completamente de su reputación en los grupos de Facebook de la comunidad. Es una pena que esos grupos vayan a estar llenos, a partir de lunes, de una reseña muy detallada, con capturas de pantalla, de cómo una organizadora de eventos intentó sabotear activamente el aniversario de su propio cliente. La reputación es como el cristal, Dalia lo aprenderá por las malas. Finalmente, señalé el nodo de Beatriz. La reina madre. ¿Y tu mamá? La que tiene tantas conexiones. La que puede arruinarme. Su difunto esposo le dejó una empresa constructora, ¿cierto? Una empresa que ya no opera pero cuya licencia ella mantiene activa por razones de estatus y fiscales. He pasado las últimas semanas revisando los registros públicos. Y he presentado, como ciudadano preocupado, algunas preguntas muy interesantes ante el SAT y la Junta de Licencias de Construcción del Estado. Sobre empresas inactivas que mantienen licencias activas, sobre posibles discrepancias en las declaraciones. Una auditoría puede ser un proceso muy desagradable. Lorena me miraba, su rostro era un lienzo de incredulidad y terror. Había pasado de la tristeza fingida a la comprensión paralizante de que estaba atrapada en una red de la que no podía escapar. ¿Por qué? Susurró, su voz era apenas audible. ¿Por qué tanto odio, Isidro? Me reí. Fue una risa seca, sin alegría. ¿Odio? No, Lorena. Esto no es odio. El odio es una pasión, y yo ya no siento nada por ustedes. Esto es un ejercicio de equilibrio. Una corrección en el universo. Ustedes intentaron destruirme. Yo, en cambio, tengo las herramientas, el plan y la voluntad para hacerlo bien. El lunes por la mañana, todas ustedes recibirán una llamada. Y se darán cuenta de que la operación Adiós Isidro fue el error más grande de sus vidas. Ahora, si me disculpas, tengo que dormir. Mañana será un día muy ocupado. La dejé allí, de pie en medio de mi estudio, temblando. La reina y sus princesas habían intentado derrocar el reino. No sabían que el reino siempre había sido mío. El lunes llegó, no como un día normal de trabajo, sino como el día del juicio. Yo no tuve que mover un dedo. Las semillas que había plantado durante años, y las que había activado durante el fin de semana, comenzaron a germinar con una eficiencia brutal. A las 9:15 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un correo de uno de los clientes de la agencia de Lorena. Isidro, hemos revisado tu propuesta. Nos parece excelente. Considera nuestro contrato con la otra agencia terminado. 2 correos más, casi idénticos, llegaron en la siguiente hora. El 60% de la facturación de la sucursal de Lorena se había evaporado. Al mediodía, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Brandon. Gracias por el aviso sobre Marisela. Está suspendida mientras dure la investigación interna. Te debo una. Por la tarde, me tomé un descanso y entré a Facebook. Los grupos de la comunidad estaban en llamas. Mi publicación, escrita con un tono de víctima desconsolada, había sido compartida docenas de veces. Detallaba, sin mencionar nombres pero con suficientes pistas,
como una pequeña empresa de catering familiar había conspirado para arruinar mi aniversario. Adjunté capturas de pantalla editadas de los mensajes de Dalia, donde hablaba de aguar la sopa y esconder los regalos. Los comentarios eran un torrente de indignación. Negocios locales y clientes potenciales juraban nunca contratar a esos monstruos. La carrera de Dalia como organizadora de eventos estaba acabada. Lorena llegó a casa esa noche. No lloraba. Su rostro estaba tenso, gris. Pasó a mi lado sin decir una palabra y se encerró en la habitación de invitados. La había escuchado llegar el domingo por la noche, arrastrando una maleta. No había dicho nada. La casa era grande, y ella ya era solo una inquilina con los días contados. La confrontación final, sin embargo, llegó el miércoles por la noche. El timbre sonó. Miré por la cámara de seguridad. Eran las 4. Lorena debió haberlas llamado. Abrí la puerta. Parecían un ejército derrotado. Beatriz, siempre tan impecable, tenía el maquillaje corrido y el pelo desarreglado. Marisela y Dalia tenían los ojos rojos e hinchados. Lorena estaba detrás de ellas, temblando. «Tienes que parar esto», dijo Beatriz, su voz era un siseo bajo y peligroso. «No sé de qué me hablas», respondí, apoyándome en el marco de la puerta. «No te hagas el estúpido», explotó Marisela. «Me suspendieron del trabajo por tu culpa. Voy a perder mi apartamento. La gente me está amenazando por internet. Sollozó Dalia. He perdido todos mis contratos para el próximo mes. Mi casero me llamó hoy». Lorena finalmente habló, su voz era un ruego desesperado. «Isidro, mi jefe me llamó a su oficina. Me van a despedir. La sucursal va a cerrar. Mis compañeros van a perder su trabajo por tu culpa». «No», dije, mi voz era tranquila pero firme como una roca. «Van a perder su trabajo por la tuya. Porque trabajaban para alguien que antepuso su arrogancia y su crueldad a su responsabilidad profesional. Cada uno de ustedes está cosechando exactamente lo que sembró». «¿Y qué hay de ti, mamá?», pregunté, mirando a Beatriz. «¿Recibiste alguna correspondencia interesante esta semana?». El rostro de Beatriz se contrajo. Sabía que se refería a las cartas certificadas del SAT y de la Junta de Licencias que, según mis fuentes, habían llegado el martes. «Eres un monstruo», susurró. «No. Soy el resultado de sus acciones. Soy el espejo en el que ahora se ven reflejadas. Durante 10 años, me trataron como si fuera inferior, como si mi única función fuera financiar su estilo de vida y aguantar sus desprecios en silencio. ¿Saben qué es lo irónico? Me subestimaron tanto, que nunca se molestaron en saber quién era yo realmente. Nunca se preguntaron qué hacía en todas esas horas extra en mi estudio. Estaban demasiado ocupadas planeando mi caída como para darse cuenta de que yo estaba construyendo el precipicio sobre el que ahora se encuentran. Hice una pausa, dejándolos asimilar mis palabras. Esto no ha terminado. Esto fue solo la fase 1. La fase 2 llega el viernes. Les sugiero que empiecen a empacar. Cerré la puerta en sus caras, dejando sus gritos y súplicas ahogados por la madera maciza. La justicia, a veces, no es un estallido. Es un lento y metódico desmantelamiento. El viernes por la mañana, el sol brillaba con una ironía cruel. Mientras yo me preparaba un café, 3 hombres, en 3 puntos diferentes de la ciudad, estaban entregando los documentos que pondrían el último clavo en el ataúd de la arrogancia de la familia de mi esposa. A las 9:30 de la mañana, el teléfono de la casa sonó. Era Lorena, desde la habitación de invitados. Su voz era un hilo de pánico. Acaba de llamar mi ex jefe. Isidro, un hombre fue a la oficina. Me entregó un aviso. ¿Un aviso de qué, Lorena?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Un aviso de desalojo. Dice que tengo 30 días para abandonar esta casa. Dice que la propiedad está a tu nombre. Isidro, eso no es posible, ¿verdad? La casa es de los dos. No, Lorena, dije, mi voz era serena.
La casa es mía. La pagué con el dinero que tú y tu familia despreciaban, el dinero de Isidro y sus computadoras. Y sí, tienes 30 días. Te sugiero que no los desperdicies. Colgué. El silencio en la casa era denso, pesado. Mientras tanto, en la colonia del Valle, un actuario tocaba a la puerta del apartamento de Marisela. Le entregó un aviso de terminación de contrato. La razón, violaciones a las políticas del edificio y conflicto de intereses con la administración, citando la investigación interna que Brandon, mi amigo Gris, había iniciado. Su plazo era de 30 días. Casi al mismo tiempo, en un pequeño dúplex en la colonia Narvarte, Dalia recibía una visita similar. Su casero, una pareja de ancianos que vivía en Veracruz, le notificaba que no renovarían su contrato de arrendamiento mensual. La razón, comportamiento perjudicial para la reputación de la propiedad. El software de gestión que yo les había diseñado incluía un sistema de alertas de noticias. Les había configurado una alerta para el nombre de Dalia. Habían visto las publicaciones en Facebook. Pero el golpe más satisfactorio fue para Beatriz. No recibió un aviso de desalojo. Recibió algo mucho peor. La auditoría que solicité como ciudadano preocupado había descubierto que, para mantener ciertos beneficios fiscales en su propiedad, había declarado la empresa constructora de su difunto esposo como su principal fuente de ingresos, a pesar de estar inactiva. Esta irregularidad técnica constituía una violación de los términos de su contrato hipotecario. El banco, notificado por la Junta de Licencias, había activado una cláusula de aceleración de deuda. Le entregaron un aviso de ejecución hipotecaria. Tenía 90 días para liquidar el total de la hipoteca, una suma de varios millones de pesos, o el banco tomaría posesión de su preciada casa en Las Lomas, el símbolo de todo su estatus. Esa tarde, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas de números bloqueados, mensajes de texto llenos de insultos y súplicas. No respondía ninguno. La guerra había terminado. Yo había ganado. Pero no me sentía victorioso. Me sentía vacío. Había desmantelado sus vidas, pieza por pieza, tal como ellos habían planeado hacer con la mía. Había demostrado que no era el tonto que creían. Pero el precio había sido una década de mi vida y la destrucción de la mujer que una vez amé. El domingo por la noche, vinieron por última vez. No tocaron el timbre. Simplemente aparecieron en mi porche, iluminadas por la luz amarillenta de la entrada. Parecían refugiadas de una guerra que ellas mismas habían iniciado. Derrotadas, agotadas, aterradas. Lorena había estado llorando durante horas. Marisela no dejaba de mirar su teléfono, como si esperara una llamada milagrosa que nunca llegaría. Dalia parecía no haber dormido en días. ¿Y Beatriz? Beatriz parecía haber envejecido 10 años en una semana. Su arrogancia se había evaporado, dejando solo a una mujer vieja y asustada. Abrí la puerta y las miré en silencio. Fue Lorena quien habló primero, su voz rota. Lo sentimos, Isidro. Por todo. Nunca quisimos que llegara tan lejos. Reconocemos que cometimos un error terrible, añadió Marisela, sin mirarme a los ojos. Hemos aprendido la lección. Beatriz, la gran matriarca, simplemente susurró, te suplicamos tu perdón. Solo queremos una oportunidad para reconstruir nuestras vidas. Los escuché. Escuché sus palabras vacías, nacidas no del arrepentimiento, sino de la desesperación. Y entonces, les di mi respuesta final. La respuesta que había estado guardando durante 4 largos años. Ustedes querían grabar mi reacción mientras perdía mi casa, mi matrimonio y mi dignidad. Estaban emocionadas por verme sufrir mientras celebraban mi caída. La única diferencia entre su plan y el mío, dije, mi voz era tranquila, definitiva, es que el mío funcionó. Lo siento, pero la lección ha terminado. Cerré la puerta suavemente, dejando sus figuras patéticas en el umbral. A través de la madera, pude escuchar sus sollozos y sus murmullos sobre a dónde irían a dormir esa noche. Han pasado 3 meses desde entonces. Lorena cumplió el plazo y se fue.
A veces, veo su coche estacionado cerca de un parque, donde supongo que pasa las noches. Me han dicho que Marisela se mudó con unos parientes lejanos en otro estado. Dalia y Beatriz, según sé, viven juntas en el coche de Beatriz, moviéndose constantemente. Mi teléfono ya no suena. Los mensajes de voz, llenos de lágrimas y promesas, cesaron hace semanas. Los borré todos sin escucharlos. La casa está en silencio ahora. Una paz que al principio me resultaba extraña, pero que poco a poco he aprendido a apreciar. He perdido una década de mi vida, una esposa, una familia. Pero he recuperado mi dignidad. He recuperado mi futuro. Esta mañana, mientras el sol salía, me senté en mi porche con una taza de café, mirando el amanecer teñir el cielo de colores nuevos. Estoy solo, pero no me siento solo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy en paz. La guerra ha terminado. Y he sobrevivido. Estoy listo para empezar de nuevo.